Abramos en oración. Padre, te damos gracias por tu presencia aquí, por tu Hijo Jesús. Y pido esta mañana que seamos impactados nuevamente por tu gran amor por nosotros, que nunca falla, que nunca titubea. Es un amor así. Pedimos por el ministerio de niños aquí al lado. Bendice esas pequeñas vidas al serles contado de un Jesús maravilloso que nunca los dejará ni los abandonará. Entonces, te entregamos esas clases a ti y lo pedimos todo en el poderoso nombre de Jesús, y todo el pueblo dijo amén. Estamos en Nehemías esta mañana. Si levantas la mano, te pueden llevar una Biblia. Nehemías capítulo 6. Una maestra le preguntó a su alumno de 6 años, Jimmy, ¿cuántos años tiene tu padre? Tiene 6 años. Respondió Jimmy. ¿Qué? Respondió la maestra. ¿Cómo es eso posible? Jimmy respondió, porque llegó a ser padre solo cuando nací. Ese niño era muy creativo en su pensamiento. Y pensar creativamente es bueno y valioso, a menos que sea usado para el mal. En ese caso, es muy peligroso porque las personas no lo ven venir. No ven que haya creatividad para el pensamiento malo. Y Jesús trató eso en Lucas 16:8. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos que los hijos de la luz al lidiar con el mundo que los rodea. Y cuando alguien hace planes malvados, ellos son más engañosos en sus estrategias que los hijos de luz. Y eso encontramos en nuestra historia de hoy. Nehemías 16:8. 16, perdón. Así que el 12 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados, se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Nehemías nos dijo que en 52 días se completó la obra, y la gente dice es imposible, pero en diciembre vimos que el muro era de 2 a 2,5 millas de largo, pero su altura, un comentarista dice que 200 pies de alto, es bien alto. ¿Tenía esa altura? Si buscas en Google o otros comentarios, encuentras muy pocas opiniones, así que creo que esto indica que nadie realmente lo sabe. Lo que sí sabemos de seguro es que el muro hoy, alrededor de Jerusalén, hoy tiene como promedio 40 pies de alto y 8 pies de ancho, o sea, como un edificio de 4 pisos. 200 pies, 40 pies, no sabemos, pero también sabemos que parte de la muralla es más alta por la topografía. Mateos 4:5, durante la tentación de Jesús, dice, después el diablo lo llevó a la santa ciudad, Jerusalén, al punto más alto del templo. Algunos dicen al pináculo. Esta es la esquina más alta, la esquina sureste del templo. Aquí hay otro cuadro. Se puede haber visto así en la época de Jesús. Y este otro cuadro es un dibujo de algunas personas piensan donde puede haber estado el templo, no en la fortaleza de Antonio, sino en la parte sur de las escaleras del templo. Y ahí tendría una altura de 450 pies, si sería la ubicación correcta. Algunos están en desacuerdo, no digo, pero podría ser posible. Este punto del pináculo, esa esquina alta, Barnes cita a Josefo, dice, el muro era de 150 pies de alto, pero su altura sobre el valle, o sea, de Cedrón, era de 700 pies. Entonces, volvamos al tema de los 52 días. ¿Cómo podrían haberlo hecho en 52 días? Bueno, primero, recuerda que parece que las piedras originales estaban ahí del muro original y podían ser usados. No tenía que cortar piedras nuevas.
necesitaban ser puestas nuevamente en su lugar solamente. Esas piedras calcinadas vinieron de la destrucción de Babilonia en el 586 a.C. En Segunda Crónicas nos cuenta esto. Entonces el Señor mandó al rey de Babilonia contra ellos. Los babilonios mataron a los hombres jóvenes de Judá, esto en Jerusalén en particular, y los persiguieron incluso dentro del templo. No tuvieron compasión de la gente y mataron tanto a los jóvenes como a las muchachas, a los ancianos y a los débiles. Dios los entregó a todos en manos de Nabucodonosor. Y después seguimos al verso 19. Luego su ejército quemó el templo de Dios, derribó las murallas de Jerusalén, incendió todos los palacios y destruyó por completo todo lo que había de valor. Y bueno, de nuevo dice que Nabucodonosor derribó los muros y quemó los palacios. Aprendemos que Nehemías volvió a usar estas piedras. Y la razón que sabemos esto es que su enemigo, Sanballat, en capítulo 4, dice esto en Nehemías 4:2, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, Sanballat dice esto: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas y un montón de escombros y, para el colmo, piedras calcinadas? Entonces, la segunda parte o pregunta es, ¿sabemos cuántas personas había para ayudar a llevar estas piedras a su lugar? Bueno, tenemos una idea de la gente que vino originalmente de Babilonia. En Nehemías capítulo 7, 8 y 9 dice, empieza a nombrar las familias que volvieron del libro de Ezra. La familia de Paros, 2.172 personas. La familia de Cefatías, 372. La familia de Ará, 652 personas. Y después sigue más y más y enumera en versos 66 y 67 un total. Así que un total de 42.360 personas regresaron a Judá, además de 7.337 sirvientes y 245 cantores, tanto hombres como mujeres. Esto fue 90 años antes, pero sería mucho más que eso. Entonces, 42.360 personas regresaron. La pregunta, ¿cuántas de ellas habrían trabajado en el muro? Bueno, sabemos que ese 42.000 incluía hombres, sus mujeres y niños. ¿Sabemos si las mujeres ayudaban? Sí. En Nehemías 3:12, lo vimos antes. Salum, hijo de Aloes, y sus hijas repararon la siguiente sección. Entonces, las mujeres, algunas ayudaron a edificar el muro. Digamos que un tercio de los 42.360 personas ayudaron. Serían algunos hombres, algunas mujeres, y también nos dice que había 7.337 sirvientes. Digamos que todos ayudaron. Entonces, estamos ya a 21.400 personas. Un tercio de las personas y los sirvientes. Entonces, ¿podrían 21.400 personas haber reconstruido 2 millas del muro si las piedras estaban ahí? Bueno, 2 millas por 5.280 es 10.560 pies de muralla, que tomaría 2 personas por cada pie de muro. Os dicha de otra manera, 20 personas para cada sección de 10 pies del muro. 20 personas trabajando en secciones de 10 pies del muro. ¿Ustedes creen que lo podrían haber hecho en solo 2 meses? Si no tenían que cortar los muros, si ya estaban las piedras. Parece bastante razonable. Y por eso en verso 15 dice esto. Así que el 12 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Y no es interesante cómo Nehemías hace nota de este hecho sin mucho alarde, muchas palabras. Era un proyecto grande. En capítulo 7, una sola oración. ¿Por qué? Quizás porque Nehemías nunca pudo descansar. Desde que descansó hasta
y seguía recibiendo cartas de sus detractores. Verso 16. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Durante estos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá, pues muchos en Judá le habían jurado lealtad, porque su suegro era Secanías, hijo de Ará, y Johanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Aquí entromamos un mucho más pérfido complot contra Nehemías que el de antes. Sanballat era un enemigo que atacaba y se oponía de afuera de la comunidad judía. Pero Tobías era un judío y un hombre muy bien conectado y muy rico, que atacaba y se oponía a Nehemías desde dentro de la comunidad judía. Otra versión dice, muchos en Judá estaban asociados bajo juramento con él. Derek Kidner dice, numerosos arreglos bajo juramento dentro de la comunidad judía eran probablemente contratos comerciales, tratos de negocio facilitados por las conexiones que le brindaba el matrimonio de Tobías, que vemos en Esdras 2 y Nehemías 13. Y la estrategia de Tobías es mucho más malvada que la de Sanballat, que lo atacó desde afuera de la comunidad. Tobías tenía el plan de dividir y conquistar desde dentro. Este hombre poderoso y muy rico, hombre de negocio judío. Kidner, el comentarista, dice, esta maldad tenía su punto de apoyo entre los niveles más prósperos de la sociedad por el amor al poder, más que primeramente por el amor al dinero. Y es un motivo más poderoso, ¿verdad? Si piensas en esto, la gente no típicamente busca poder y estatus para conseguir dinero. La gente busca dinero para poder ganar poder y estatus. El dinero, para los que lo buscan, es un medio para ese fin. Y yo personalmente estaría más preocupado por el alma de un hombre que busca poder y estatus para obtener dinero o con el dinero que el hombre que solo busca dinero. Las dos cosas son elecciones destructivas, pero son diferentes que lo que buscan. La estrategia de Tobías, verso 19. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Vemos que Tobías se congraciaba con los líderes de Jerusalén y simultáneamente con ese fin manda cartas de odio a Nehemías. Él se acerca, se congracia con ellos, pero a la misma vez le envía cartas feas a Nehemías, donde lo amenaza. Verso 7:1. Cuando quedó terminada la muralla, instalé las puertas en sus sitios. Se nombraron porteros, cantores y levitas. Ahora dice porteros, en capítulo 7:45, nos dijeron que había 138 porteros que habían vuelto del exilio. 138. El rol o la responsabilidad de los porteros era proteger la puerta de la ciudad y las puertas del templo. Primera Crónicas 9, encontramos que rotaron asignaciones de una semana entre los porteros y en ese tiempo se le confiaba las llaves de la casa de Dios o el templo en abrirla y cerrarla cada día. Y también eran responsables por los artículos usados en el templo y lo cuidaban, y también responsables la mantención y cuidado de la tesorería del templo, lo cual era mucha cantidad de dinero.
Podemos ver la tesorería ahí en la parte de arriba, al medio. Ahí se guardaba el dinero y ellos tenían responsabilidad por eso. También es interesante este cuadro. Había cajas como tenemos atrás y tenían distintas cajas para distintos propósitos y eran hechos de bronce. Entonces, cuando Jesús dice no hagan sonar las trompetas como los fariseos, quería decir que ellos tomaban sus monedas porque no tenían billetes y traían muchas monedas y lo tiraban ahí cuando estaban todos y miraban a todos para hacerles saber que habían hecho mucho ruido. Los porteros eran responsables por cuidar ese dinero. Y me encanta esto. Es esta viuda que dejaba su pequeña ofrenda. Y también los guardias estaban a cargo de quién podía entrar o no al lugar del templo. Y había muchas restricciones bajo la ley mosaica. Primera Crónicas 9:26 dice, los 4 porteros principales, todos levitas, eran funcionarios de confianza porque eran responsables de las habitaciones y los tesoros de la casa de Dios. Pasaban la noche alrededor de la casa de Dios, ya que era su deber cuidarla y abrir las puertas cada mañana. Y después vemos en el verso 1 que los pecadores también eran nombrados. ¿Saben cuántos? Bueno, verso 67 de este capítulo dice, además de los 7,337 sirvientes, 245 cantores, tanto hombres como mujeres. Y en Primera Crónicas se nos dice esto. Los músicos, todos levitas prominentes, vivían en el templo. Interesante, estaban los hombres y mujeres viviendo en el templo. Estaban exentos de otras responsabilidades, ya que estaban de servicio a todas horas. Primera Crónicas 15:16. Volviendo al tiempo de David. David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas, formado por cantores y músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. Y guitarras eléctricas. No estaba ahí. Pero estaría ahí hoy en día. ¿No es cierto, Miles? Sí. En algún lugar está diciendo que sí. Y verso 2. A mi hermano Ananí le entregué la responsabilidad de gobernar Jerusalén junto con Ananías, el comandante de la fortaleza, porque era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Verso 2 dice que era un hombre fiel que temía a Dios más que la mayoría. Hombres y mujeres, ¿se puede decir esto de ti? Eres una mujer fiel, eres un hombre fiel que teme a Dios más que la mayoría. ¿Cómo llegas a ser esa mujer o ese hombre? Es bastante simple. Te despiertas, haces lo correcto y vas a la cama. Te despiertas, haces lo correcto y te vas a la cama. Haz consistentemente una semana o varios meses y por fin llegarás a entender que tu vida será diferente y llegarás a ser una mujer fiel, un hombre fiel que teme a Dios más que muchos. ¿Y qué significa temer a Dios? En hebreo la palabra temor es yareh y puede significar temer, tener miedo o estar asombrado o impresionado, sobrecogido, reverenciar, honrar y respetar. Y como hemos mencionado antes, pero porque es tan importante para los nuevos en la fe, se entiende de que venimos a Dios a través de esa primera definición. Proverbios 9:10 dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al Santo, el terror del Señor es el principio de sabiduría. Porque uno se da cuenta que hay un Dios, y si hay un Dios y es justo, y yo estoy pecando, soy responsable a Él está mirándome. Eso trae ese tipo de temor, le tenemos miedo. Pero con el tiempo, al aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos en su amor, ese temor
es reemplazado con el respeto y el asombro. Toma su lugar. No adicional a, sino toma su lugar. Por eso 1 Juan 4:18 dice, en esta clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Y escuchen esta frase, si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto de amor de Dios. La clave aquí es que el temor tiene que ver con el castigo. Piensa en ello. Una vez que eres salvo, lo único que te hará dudar el amor de Dios es tu temor al castigo. Y ese temor del castigo es porque tú crees que por su examinación más de cerca de tu vida de pecado, que Él se va a alejar de ti. Y sin embargo, si tú lo piensas bien, bajo la ley sacrificial del Antiguo Testamento, el adorador nunca era examinado. Era porque el adorador sabía que tenía pecado e imperfecciones, por lo cual traía el sacrificio. Y era solo el sacrificio que el sacerdote examinaba, no el que traía el sacrificio. Igual con Jesús. De la misma manera, el adorador no es examinado, solo el perfecto Cordero de Dios, sin mancha, Jesús, era así, era examinado. No soy salvo por la obra que yo hago, sino por una obra hecha en mí y una obra hecha para mí. Entonces tengo una prueba. Antes de llegar a ser cristiano, si querías ser salvo por tus obras, ¿cuál era el estándar o la norma? La perfección. Exacto. Bingo. Segunda pregunta. Entonces, una vez que eres cristiano, si quieres mantener tu salvación por tus obras, el estándar es ¿qué cosa? La perfección. Tiene que ser. Si quieres mantener tu salvación por tus obras, tienes que ser perfecto. ¿Has sido perfecto desde que te salvaste? ¿Hasta desde que aceptaste a Cristo? No he visto ninguna mano levantada. Entonces, ¿quién mantiene tu salvación? ¿Mantienes tú tu salvación al no pecar? No. Eso nos lleva a las obras de justicia. Ahora, no respondas esto en voz alta. ¿Jesús te mantiene tu salvación? Es una pregunta tramposa. ¿Jesús mantiene tu salvación? No. Y amigos, este punto es importante. La razón que Jesús no mantiene tu salvación es que tu salvación no necesita ser mantenida, porque fue y es una obra acabada y completa, del principio a fin, en la cruz, una vez por todas, el día que aceptaste a Cristo para tu salvación. Hebreos 10:10. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santo una vez y para siempre. Verso 14 del mismo capítulo. Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Me encanta este versículo, porque en una frase, cómo Dios nos ve en la posición y cómo vemos en la realidad del mundo en que vivimos. Porque Él dice, por esa ofrenda, Él nos perfeccionó para siempre. Hecho, ya acabado. Tú fuiste perfeccionado para siempre, pero en la misma frase dice que te está haciendo santo. ¿Por qué tiene que hacerte santo cuando eres ya perfecto? Porque en posición tú eres perfecto. Por la muerte de Jesús en la cruz y tus pecados han sido perdonados y has sido perfeccionado por la muerte de Jesús en la cruz. Sin embargo, la procesión de la santificación sigue. Él sigue limpiándonos.
Ya está por la ofrenda en posición perfecta, pero todavía necesito ser limpiado. Pero Él me ve a mí y a ti perfecto en Cristo, cubierto en la justicia de Cristo. Como Él ve a Jesús, Él te ve a ti. Uno dice, eso no es justo, no quieres lo que es justo, porque lo que sería justo sería el infierno. Eso es lo que merecemos, y yo no quiero esa justicia. Verso 17 del mismo capítulo. Después dice, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. Y verso 22 del mismo capítulo. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con el agua pura. Entonces, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y todo esto para volver a nuestro versículo en Nehemías, hablando de Hananí, el hermano de Nehemías, que él dice que era fiel y temeroso de Dios más que muchos. Y llegarás a ser un hombre fiel, una mujer fiel, cuando tú caminas con Dios y estás y reverencias a Dios, honrando a Dios, cuando estás parado en la confianza y certeza de su amor inquebrantable para ti. Se ha dicho que nada habla más fuerte contra la gracia de Dios que cuando nos jactamos en nuestra propia justicia. Volvamos al muro. En verso 3 leemos esto. Les dije, no dejen abiertas las puertas durante las horas más calurosas del día, y aun mientras los porteros estén de guardia, mantengan las puertas cerradas con las barras puestas. Asignen a los residentes de Jerusalén para que hagan guardia, cada uno con un turno regular. Algunos servirán en puestos de centinela y otros frente a su propia casa. La práctica universal aceptada de ese día era abrir las puertas a la madrugada y cerrarlas al atardecer. Pero Nehemías quería limitar que la ciudad sea expuesta al ataque en las horas más concurridas del día, cuando habría más gente para combatir a los invasores, y él limitó los tiempos que se abrían las puertas. Después, en verso 4, en ese tiempo la ciudad era grande y espaciosa, pero poco poblada, y ninguna de las casas se había reconstruido. Voy a parafrasear el comentarista Hill. El número de personas que vivían en Jerusalén era pequeña comparado a lo grande del lugar. Porque aunque, como veremos, más de 42,000 personas llegaron a ser con Zorobabel más de 90 años antes, y aún más arribaron con Ezra 13 años antes de Nehemías. Sin embargo, la vasta mayoría eligió vivir en pueblos y ciudades en las afueras, porque Jerusalén estaba tan desolada, tan arruinada. Entonces, versículo 5 a 9 dice esto. Entonces mi Dios me dio la idea de reunir a todos los nobles y dirigentes de la ciudad junto con los ciudadanos comunes para que se registraran. Yo había encontrado el registro genealógico de los primeros que habían regresado a Judá. Allí estaba escrito lo siguiente. Esta es la lista de los desterrados judíos de las provincias que regresaron de su cautiverio. El rey Nabucodonosor los había desterrado a Babilonia, pero ahora regresaron a Jerusalén y a las otras ciudades de Judá donde vivían originalmente. Sus líderes fueron, y va hacia una lista de personas. Este es el total de los hombres de Israel que regresó del destierro. La familia de Paros, 2,172. Familia de Cefatías, 372. Eso es verso 9. Y los siguientes 56 versículos que detallan lo de Ezra da la información de las familias que volvieron, y el gran total vemos en el verso 66. Así que un total de 42,360 personas regresaron a Judá, más 7,337 sirvientes, más 245 cantores
Era un total de 49.942 personas. ¿Cómo se aplica la lección de hoy a mí? Me gustaría hacer una aplicación por una analogía. Mis analogías no son tan buenas. Se sonríe mi esposa porque no son tan buenas, pero quédense conmigo en esto. Digamos que yo soy dueño de una mina de carbón y tú eres dueño de una planta generadora eléctrica. Yo tengo la mina y tú la planta eléctrica. Nos reunimos y negociamos. Como necesitas mi carbón, me animas a expandir mis minas porque tú quieres también expandir tu planta eléctrica. Te comprometes a comprar todo el carbón que yo pueda procesar. Firmamos un convenio, un contrato, y ahí dice e incluye cláusulas de sanción que en efecto destruye el negocio de aquel que no cumple. Al pasar los años, produzco más y más carbón, soy agresivo, desarrollo más minas y tú no puedes comprar todo el carbón que produzco, pero el contrato demanda que lo hagas y como resultado te obligo a cerrar el negocio por romper el contrato. Triste, pero los dos tomamos riesgos. Ese es el primer escenario. Ahora, cambiemos el trasfondo de la historia. Digamos que tengo la misma historia. En la segunda parte tengo conocimiento previo y sé que en 5 años no podrás comprar todo mi carbón. Igual sigo adelante con el contrato. ¿No estaría engañándote intencionalmente, sabiendo que ese mismo día que firmamos el contrato, este contrato te va a arruinar? Y lo sé el día que firmamos. Una decepción, calculador, malicioso, engañoso. Sí. Bueno, llevemos esta analogía a nuestra salvación. Hay esos dos escenarios. Primer escenario, ni tú ni Dios tienen conocimiento previo. No tienen conocimiento previo, ninguno de los dos. Ese día que aceptas a Cristo, los dos hacen un trato, firman un contrato que si cometes un gran pecado, se acaba el trato. Pierdes tu salvación. Y a 10 años haces un gran pecado y tú y Dios se sorprenden porque no sabían que eso iba a suceder. Pero un trato es un trato. Él tiene tristeza y tú también, pero te vas al infierno. Ahora, escenario número 2. El día que aceptas a Cristo, Dios tiene conocimiento previo, pero tú no lo tienes. Y ese día que firmas en la línea, el día que recibes a Cristo de buena fe, Él sabe por ese conocimiento previo que habrá un gran pecado a 10 años que te permitirá cancelar el contrato. ¿No sería un engaño de su parte sellar el trato, firmar en la línea, sabiendo que Él va a ganar su parte del trato de aquí a 10 años? ¿No sería un engaño, calculador, malicioso, engañoso y jugar con tu fe? El tercer escenario, ese día que aceptas a Cristo, escuchen, tanto tú como Dios tienen conocimiento previo y los dos ven este gran pecado a 10 años. Y aún así, sabiéndolo los dos firman el contrato, prometiéndose uno al otro y sabiendo que viene ese pecado, que los dos están comprometidos con el contrato. Eso se siente seguro, ¿verdad? Porque ese día que firmas eso, tú sabes que ese pecado va a venir en 10 años y Él lo sabe. Tú firmas el trato, Él firma el trato de buena fe, sabiendo lo que viene. Eso se siente seguro, porque yo sé que va a venir, Él sabe que va a venir. Y Él igual firma el trato. El punto es este. Por no tener conocimiento previo, ¿por qué eso alteraría el compromiso al contrato de Dios, que sí tiene
conocimiento previo. ¿Por qué lo alteraría? ¿Te sientes seguro? Si tienes ese conocimiento previo, ¿te sientes inseguro? ¿Es seguro o si no, inseguro? Si igual él viendo ese pecado de aquí a 10 años, él hace el trato. Y uno dice, bueno, pero si yo firmo el contrato, pero él no se aparece, no viene a la mesa. Pensé que lo iba a hacer, pensé que había firmado, pero me fui con un contrato que tiene solamente mi firma y no la firma de él. Eso es imposible, absolutamente imposible. Y la razón es porque en Juan 6:44 Jesús dice esto: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Entonces, no puedes venir a esa mesa, firmar ese contrato, a menos que Dios te traiga. Y Él te traería si Él sabría que hay un pecado de aquí a 10 años que rompería el contrato. ¿Por qué jugaría ese juego? Tú hablas de malicioso, calculador y engañoso. Yo te voy a traer a la mesa y te voy a hacerte pensar que lo firmé, pero no lo hice. No, Él no lo haría. Nunca hubieras tenido interés en venir a Él, a menos que Él te haya traído. Y te trajo porque ese contrato era de su agrado. Y una vez que vienes a Él, y una vez que Él te salva, no importa cuán bajo caes o te hundes, Él jamás te dejará o te abandonará. No importa cuán bajo te hundes, su mano siempre alcanzará y se meterá en ese barro para sacarte. Yo creo que algunos de ustedes necesitan saber eso. Algunos de ustedes están profundamente en el barro y están pensando, estoy en un lugar donde creo que Él no quiere saber nada de mí. Si tú oras si tú oras sinceramente para recibir a Cristo como tu Salvador, yo te prometo, su mano está en ese barro. Tú puedes no verlo. Quizás no la ves, pero tú tienes que levantar la mano porque su mano está ahí, siempre estará ahí. Nunca va a sacar su mano y decir, bueno, esta vez no. Su mano siempre estará ahí para sacarte. Cerremos en oración. Padre, yo sé que tienes un mensaje para cada persona aquí y sé qué es esta mañana. Tú quieres que les diga que tú les amas tanto. Y es así. Tú los amas tanto. Y escuchen, si están aquí esta mañana y no han aceptado a Cristo como su Salvador, ¿por qué te apartaste de ese amor? Si mientras yo he estado hablando, has sentido que Dios te está atrayendo a Él, ese no fui yo, fue Él, porque tú no puedes venir a Jesús a menos que el Padre primero te trae. Entonces, si sientes ese tirón, eso no soy yo, solo Dios puede hacer eso. Y si es así, y es verdad, ¿por qué te apartarías? ¿Por qué resistirías su amor? Si quieres entrar a esa relación, quiero que hagas esta oración ahora mismo, en quietud, en tu corazón. Padre, yo reconozco que he pecado. He cometido tantos errores y te pido que me perdones. Y recibo a Jesucristo como mi Salvador personal y Señor, un sacrificio para toda la eternidad. Te doy gracias, Jesús, por morir por mí, por salvarme. Gracias por amarme. Ahora, Señor, ayúdanos para vivir una vida que te honra, no como forma de mantener nuestra salvación, sino para honrarte y obedecerte, como para decir gracias por esta increíble y merecida salvación. Te amamos, Señor, y gracias por amarnos. Lo pedimos todo en nombre de Cristo y todo el pueblo dijo amén.